Hola a todos, el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios prácticos del tema Incoterms. Para el primer ejemplo tenemos este ejercicio que nos dice de la siguiente forma. Una importadora de tractores Tracto 4.0 está importando una unidad del tractor Massey Ferguson NF290, para lo cual se tienen los siguientes datos. Primeramente, tenemos el valor del FOB, que es $18,450, el seguro documentado, que es $520,05, el flete marítimo, según Bill of Lading, que es $2,120, los gastos de puerto, que son $106,50, el flete terrestre, que son $212,50, y otras erogaciones, que son 150 bolivianos. Nos dice que para este ejercicio debemos considerar el tipo de cambio de 6,96 bolivianos por dólar. Entonces, en este ejercicio se nos pide calcular el valor del impuesto al consumo específico, si este es el 10%. Y el inciso B nos pide calcular el valor de los impuestos a pagar, de igual forma considerando el impuesto al consumo específico, el 10%. Entonces procedemos a la resolución del ejercicio. En primer lugar tenemos los datos anteriormente mencionados y para ello es muy importante identificar la base del cálculo para los impuestos. Por esta razón se especifica o se toma en cuenta el CIF frontera. ¿Qué es el CIF frontera? Es aquel que comprende la suma de los valores desde el valor FOB hasta el flete terrestre, es decir, la suma de todos estos montos, para posteriormente calcular los impuestos. Pero ahora vamos a ver qué impuestos debemos tomar en cuenta para calcular primeramente el impuesto al consumo específico. Tenemos lo que es el gravamen arancelario, que de acuerdo a la ley 1990 y su reglamento, el gravamen arancelario es el 10% del valor CIF frontera para la generalidad de los productos de consumo. Como anteriormente lo había mencionado, esa era la importancia de calcular el CIF frontera. Entonces, en primer lugar, calculamos lo que es el gravamen arancelario. Pero también vamos a ver una definición de lo que es el impuesto al consumo específico, que nos menciona que este se aplica a las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio nacional o del país. Y también que se aplica a las importaciones definitivas de bienes muebles. Y su fórmula está dada de la siguiente manera. El impuesto al consumo específico es igual a la suma del CIF frontera, el gravamen arancelario y otros costos, multiplicado por el 10%, ya que es el dato que nos brinda este ejemplo. Posteriormente tenemos lo que es el cálculo del CIF anteriormente mencionado, que es la suma de todos los montos que comprenden desde el valor FOB hasta el flete terrestre. Para este caso tenemos que el resultado del CIF es de $21,439,05, pero para fines del ejercicio y como nos da un tipo de cambio, vamos a llevar este monto a bolivianos, teniendo un total de 149,215,79 bolivianos. Para este ejercicio vamos a considerar el tener dos decimales, para ser más precisos en el resultado, para posteriormente redondearlo. Posteriormente tenemos lo que es el cálculo del gravamen arancelario, ya que tenemos el resultado del CIF frontera anteriormente calculado, lo multiplicamos por el 10%, teniendo un valor del gravamen arancelario de 14,921,58 bolivianos. Posteriormente procedemos al cálculo del ICE, ya que contamos con todos los datos. Y tenemos los valores dados. Como verán, en este caso se adiciona un valor que es de 150 bolivianos, que al inicio del ejercicio nos mencionaba que eran otras erogaciones. Para el cálculo de este impuesto se toma en cuenta ese valor y se suma el CIF frontera, el gravamen arancelario y el valor o el monto de otras erogaciones por el 0.1 o el 10%, teniendo un valor de 16,428,74 bolivianos. Y este sería el resultado del inciso A,
que nos pide el ejercicio, el impuesto al consumo específico. Posteriormente nos pide hallar el total de impuestos a pagar y para ello necesitamos calcular el valor de un impuesto más, que es el impuesto al valor agregado o IVA, que nos dice que toda importación se encuentra sujeta al IVA. Este impuesto debe ser liquidado al momento del despacho aduanero en la Declaración Única de Importación o DUI, con una tasa efectiva del 14.94%. Y de igual forma tenemos acá la fórmula para calcular este impuesto, que es la suma del CIF frontera, el gravamen arancelario y los otros costos o erogaciones, multiplicado por el 14,94%. Procedemos a lo que es el cálculo del IVA, reemplazando todos los valores que ya los habíamos calculado anteriormente, y tenemos que el impuesto al valor agregado es de 24.544,53 bolivianos. Posteriormente, ya teniendo todos los impuestos calculados, procedemos a la suma de ellos, ya que en el ejercicio nos pide el total de los impuestos. Y tenemos solamente que reemplazar los datos. En este caso, el gravamen arancelario, el impuesto al consumo específico y el IVA, que son datos calculados anteriormente, para obtener una suma total de 55.894,85 bolivianos, llegando al fin de este ejercicio ya calculando los dos incisos que nos solicitaban.